Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y ganas de descubrir cosas nuevas. Hoy prepárense para un viaje que los va a atrapar, un viaje lleno de misterio, de pasión y de culturas milenarias. Hoy nos vamos a Turquía. Sí, lo escucharon bien. Turquía. Ese país fascinante donde Oriente y Occidente se dan la mano, donde la historia resuena en cada piedra y donde cada rincón esconde una leyenda. Vamos a explorar la magia de Estambul, la belleza de Capadocia y los secretos que se ocultan en sus calles laberínticas. Vamos a sumergirnos en una cultura rica y vibrante, llena de sabores exóticos y de paisajes que te roban el aliento. Pero no todo será postcard perfect. Vamos a explorar el lado más enigmático de Turquía. Vamos a hablar de historias de amor prohibidas, de intrigas palaciegas, de conspiraciones que cambiaron el curso de la historia. Vamos a desenmascarar algunos mitos y a descubrir la verdad que se esconde detrás de las leyendas. Así que abrochen sus cinturones, porque este viaje será una montaña rusa de emociones. Y antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, los invito a unirse a esta comunidad de exploradores urbanos. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros viajes virtuales y déjenme un comentario contándome qué es lo que más les emociona de Turquía. Estoy ansioso por leer sus opiniones. Bien, ahora sí vamos a Turquía. Imaginen esto, Estambul. Una ciudad dividida por el Bósforo, un estrecho que separa Europa de Asia. Una ciudad donde las mezquitas se alzan majestuosas junto a las iglesias bizantinas, donde el eco del pasado otomano se mezcla con la modernidad del siglo XXI. Estambul es una ciudad que te atrapa desde el primer momento, una ciudad que te seduce con su encanto caótico y su belleza indescriptible. Vamos a empezar por la joya de la corona, Santa Sofía. Originalmente una iglesia ortodoxa, luego una mezquita y ahora un museo, Santa Sofía es un testimonio de la historia turbulenta de Estambul. Sus mosaicos dorados, su inmensa cúpula y su arquitectura impresionante te dejan sin aliento. Imagínense las ceremonias religiosas que se llevaron a cabo entre sus muros, las oraciones que se elevaron al cielo y los secretos que guardan sus piedras. Profundicemos un poco más. Santa Sofía, conocida en turco como Hagia Sofia, fue construida en el siglo VI por el emperador bizantino Justiniano I. Su construcción fue un esfuerzo monumental que involucró a miles de trabajadores y arquitectos, y se dice que Justiniano, al ver la obra terminada, exclamó: «Salomón, te he superado». La cúpula de Santa Sofía, un logro de ingeniería impresionante para la época, ha sufrido varios derrumbes y reconstrucciones a lo largo de los siglos, lo que demuestra la complejidad y el desafío que representaba su mantenimiento. Los mosaicos dorados, que representan escenas bíblicas y figuras imperiales, son verdaderas obras de arte que brillan con una luz celestial. Es fácil pasar horas admirando la minuciosidad y la belleza de estos detalles. Y por supuesto, la conversión de Santa Sofía en mezquita después de la conquista otomana de Constantinopla en 1453 añadió nuevas capas a su historia, con la adición de minaretes y elementos islámicos que conviven con la herencia bizantina. Actualmente como museo, Santa Sofía permite a los visitantes apreciar esta rica historia en su totalidad, uniendo diferentes culturas y religiones en un mismo espacio. Y hablando de mezquitas, no podemos olvidar la mezquita azul, con sus 6 minaretes que se alzan hacia el cielo como flechas apuntando al paraíso. Su interior, decorado con miles de azulejos de iznik de color azul, crea una atmósfera de paz y serenidad. Es un lugar donde la espiritualidad se siente en el aire, donde puedes escapar del bullicio de la ciudad y encontrar un momento de tranquilidad. La mezquita azul, cuyo nombre oficial es Mezquita del Sultán Ahmed, fue construida a principios del siglo XVII por el sultán Ahmed I. Su diseño, que combina elementos de la arquitectura islámica y bizantina, es una muestra de la riqueza cultural de Estambul. Los azulejos de iznik, que adornan el interior de la mezquita, son famosos por su belleza y calidad. Estos azulejos, producidos en la ciudad de Iznik, representan motivos florales, geométricos y caligráficos, creando un ambiente visualmente impresionante. La luz que entra por las ventanas de la mezquita, filtrada por los colores de los azulejos, crea una atmósfera mágica que invita a la reflexión y la contemplación. Los 6 minaretes de la mezquita azul, un número inusual para una mezquita de este tipo, generaron controversia en su momento, ya que la mezquita Al-Haram en la Meca también tenía 6 minaretes. Para evitar la comparación y mostrar respeto, se añadió un 7º minarete a la mezquita de la Meca. Pero Estambul no es solo monumentos.
Es también el Gran Bazar, un laberinto de calles estrechas llenas de tiendas que ofrecen de todo: especias, alfombras, joyas, cerámica, ropa. Es un lugar donde puedes regatear con los vendedores, probar dulces típicos y sumergirte en la atmósfera vibrante del comercio otomano. Cuidado con perderse. Es fácil dejarse llevar por la multitud y acabar en un rincón inesperado. El Gran Bazar, conocido en turco como Kapalar, es uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo. Su historia se remonta al siglo XV, poco después de la conquista otomana de Constantinopla. Originalmente el bazar era un centro de comercio de textiles y joyas, pero con el tiempo se expandió para incluir una amplia variedad de productos. El Gran Bazar está dividido en secciones, cada una especializada en un tipo de mercancía. Puedes encontrar calles dedicadas a las alfombras, a la joyería, a las especias, al cuero y a otros productos. Regatear es una práctica común en el Gran Bazar, y los vendedores esperan que los compradores negocien el precio. Es una oportunidad para interactuar con los comerciantes locales y sumergirse en la cultura del regateo. Además de las tiendas, el Gran Bazar alberga restaurantes, cafés y mezquitas, convirtiéndolo en un microcosmos de la vida otomana. Y después del Gran Bazar, podemos perdernos en el Bazar de las Especias, un festival de aromas y colores. Aquí encontrarás todo tipo de especias exóticas, tés aromáticos, frutos secos y dulces. Es un lugar perfecto para comprar recuerdos y para descubrir nuevos sabores. El Bazar de las Especias, también conocido como el Bazar egipcio, es famoso por su amplia selección de especias, hierbas, tés y dulces. Su historia se remonta al siglo XVII, cuando era un importante centro de comercio de productos provenientes de Egipto y otros países. Los aromas del Bazar de las Especias son embriagadores, una mezcla de canela, clavo, azafrán, pimienta y otras especias exóticas. Los colores vibrantes de las especias, los frutos secos y los dulces crean un ambiente visualmente estimulante. El Bazar de las Especias es un lugar perfecto para comprar recuerdos y para descubrir nuevos sabores. Puedes probar diferentes tipos de tés, especias y dulces, y aprender sobre sus propiedades y usos. Además de las especias, el Bazar de las Especias también ofrece una variedad de productos artesanales, como cerámica, joyas y textiles. Pero Estambul también tiene su lado oscuro, su lado misterioso. Si nos alejamos un poco de los circuitos turísticos, podemos encontrar lugares abandonados, edificios en ruinas y callejones oscuros que guardan historias escalofriantes. Se dice que en algunos de estos lugares se escuchan voces del pasado, que se ven fantasmas y que se sienten presencias extrañas. ¿Se atreverían a explorarlos? Ahondemos un poco más en este lado sombrío. Estambul, con su larga y turbulenta historia, ha sido escenario de innumerables tragedias, conspiraciones y crímenes. Muchos de los edificios antiguos de la ciudad, algunos abandonados y en ruinas, guardan historias de dolor y sufrimiento. Se dice que en el antiguo orfanato griego de Buyukada, una isla cercana a Estambul, se escuchan los gritos de los niños que murieron allí. En el antiguo hospital psiquiátrico de Topta, se dice que se ven las figuras espectrales de los pacientes que fueron sometidos a tratamientos inhumanos. Y en los callejones oscuros del barrio de Balat, se dice que se escuchan los lamentos de los judíos que fueron perseguidos durante el Holocausto. Estas historias, transmitidas de generación en generación, contribuyen a la atmósfera misteriosa y escalofriante de Estambul. Y hablando de historias de miedo, no podemos olvidar la leyenda del Palacio de Topkapi, la antigua residencia de los sultanes otomanos. Se dice que en sus pasillos vagan los espíritus de las concubinas que fueron asesinadas, de los eunucos que conspiraron contra el sultán y de los príncipes que fueron víctimas de las intrigas palaciegas. Dicen que por la noche se escuchan sus lamentos y que se ven sus figuras espectrales. Uf, se me pone la piel de gallina. El Palacio de Topkapi, que fue la residencia de los sultanes otomanos durante casi 4 siglos, es un lugar lleno de historia y misterio. Sus muros han sido testigos de intrigas palaciegas, asesinatos y conspiraciones. El harén, la residencia de las concubinas del sultán, es uno de los lugares más misteriosos del Palacio de Topkapi. Se dice que en sus pasillos vagan los espíritus de las mujeres que fueron asesinadas por celos o por orden del sultán. La Torre de la Justicia, donde se llevaban a cabo las ejecuciones, es otro lugar que evoca historias de terror. Se dice que por la noche se escuchan los gritos de los condenados. Y el tesoro, donde se guardaban las joyas y riquezas del sultán, es un lugar lleno de secretos y leyendas. Se dice que en él se esconden tesoros malditos y artefactos mágicos.
Pero no todos son fantasmas y misterios. Turquía también es amor, pasión y romance. La historia de Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en la esposa favorita de Suleimán el Magnífico, es una prueba de ello. Hürrem era una mujer inteligente, ambiciosa y hermosa que supo ganarse el corazón del sultán y convertirse en una de las figuras más poderosas del Imperio Otomano. Su historia es una mezcla de amor, intriga y poder que te atrapa desde el primer momento. Hürrem Sultán, también conocida como Roxelana, era una esclava de origen ucraniano que fue llevada al harén del sultán Suleimán el Magnífico. A pesar de su origen humilde, Hürrem era una mujer inteligente, ambiciosa y hermosa que supo ganarse el corazón del sultán. Suleimán se enamoró perdidamente de ella y la convirtió en su esposa, algo inaudito en la época. Hürrem se convirtió en una de las figuras más poderosas del Imperio Otomano, influyendo en las decisiones políticas del sultán y participando activamente en la vida pública. Su historia es una prueba de que el amor puede superar cualquier obstáculo y que una mujer puede alcanzar el poder incluso en las circunstancias más adversas. Y después de Estambul, nos vamos a Capadocia, una región mágica en el corazón de Turquía. Capadocia es famosa por sus formaciones rocosas únicas, sus ciudades subterráneas y sus globos aerostáticos que surcan el cielo al amanecer. Es un lugar que parece sacado de un cuento de hadas, un lugar donde la naturaleza y la historia se unen para crear un paisaje impresionante. Capadocia, cuyo nombre significa tierra de hermosos caballos en persa antiguo, es una región volcánica situada en el centro de Turquía. Su paisaje único, formado por la erosión del viento y la lluvia sobre las rocas volcánicas, es un espectáculo impresionante. Las formaciones rocosas de Capadocia, conocidas como chimeneas de hadas, son columnas de roca con forma de hongo que se elevan hacia el cielo. Estas formaciones fueron creadas por la erosión de las capas de roca más blandas, dejando en pie las capas más duras. Además de sus formaciones rocosas, Capadocia también es famosa por sus ciudades subterráneas, que fueron construidas por los primeros cristianos para protegerse de las invasiones. Estas ciudades, que se extienden por varios niveles bajo tierra, albergan iglesias, viviendas, almacenes y sistemas de ventilación. Imaginen volar en globo aerostático sobre Capadocia al amanecer. Ver el sol naciente iluminando las formaciones rocosas, las chimeneas de hadas y los valles escondidos. Es una experiencia inolvidable, una experiencia que te conecta con la naturaleza y te hace sentir libre como un pájaro. Volar en globo aerostático sobre Capadocia es una experiencia mágica que te permite apreciar la belleza de la región desde una perspectiva única. Al amanecer, cientos de globos aerostáticos se elevan hacia el cielo, creando un espectáculo impresionante. El sol naciente ilumina las formaciones rocosas, las chimeneas de hadas y los valles escondidos, creando un paisaje de ensueño. La sensación de flotar en el aire, rodeado de otros globos aerostáticos, es inolvidable. Es una experiencia que te conecta con la naturaleza y te hace sentir libre como un pájaro. Y hablando de ciudades subterráneas, Capadocia alberga varias de ellas, construidas por los primeros cristianos para protegerse de las invasiones. Estas ciudades son laberintos de túneles, habitaciones, iglesias y almacenes. Es impresionante pensar en la cantidad de trabajo que se necesitó para construirlas y en la cantidad de personas que vivieron en ellas. Las ciudades subterráneas de Capadocia, como Derinkuyu y Kaymakl, son laberintos de túneles, habitaciones, iglesias y almacenes que se extienden por varios niveles bajo tierra. Estas ciudades fueron construidas por los primeros cristianos para protegerse de las invasiones y persecuciones. Se estima que miles de personas vivieron en estas ciudades, que contaban con sistemas de ventilación, pozos de agua y establos para animales. Explorar estas ciudades subterráneas es una experiencia fascinante que te transporta a otra época. Puedes caminar por los túneles estrechos, admirar las iglesias excavadas en la roca y imaginar cómo era la vida para las personas que vivieron allí. Pero Capadocia también tiene su lado mágico. Se dice que las chimeneas de hadas son habitadas por seres fantásticos, que por la noche se escuchan sus risas y que se ven sus luces brillantes. Dicen que si te adentras en los valles escondidos, puedes encontrar portales a otros mundos. ¿Será verdad? Tendríamos que ir a comprobarlo. La atmósfera mágica de Capadocia alimenta la imaginación y da lugar a leyendas y cuentos de hadas. Se dice que las chimeneas de hadas son habitadas por seres fantásticos, como gnomos, elfos y hadas. Se dice que por la noche se escuchan sus risas y que se ven sus luces brillantes.
Algunos creen que si te adentras en los valles escondidos de Capadocia, puedes encontrar portales a otros mundos, donde la magia es real y todo es posible. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la gastronomía turca. El kebab, el baklava, el té turco o el café turco. Son una delicia para el paladar. Cada región de Turquía tiene sus propias especialidades culinarias, así que prepárense para probar nuevos sabores y descubrir nuevos ingredientes. La gastronomía turca es una mezcla de sabores mediterráneos, orientales y balcánicos. El kebab, que se prepara con carne de cordero, pollo o ternera asada a la parrilla, es uno de los platos más famosos de Turquía. El baklava, un postre hecho con capas de masa filo rellenas de nueces y bañadas en almíbar, es otra delicia turca. El té turco, que se sirve en vasos pequeños con forma de tulipán, es una bebida popular que se consume a todas horas. Y el café turco, que se prepara en una olla especial llamada cezbe y se sirve con pozos en el fondo, es una tradición arraigada en la cultura turca. Cada región de Turquía tiene sus propias especialidades culinarias, así que prepárense para probar nuevos sabores y descubrir nuevos ingredientes. Pero la comida turca también tiene sus rituales. El té turco, por ejemplo, se sirve en vasos pequeños con forma de tulipán y se bebe a todas horas. El café turco se prepara en una olla especial llamada cezbe y se sirve con pozos en el fondo. Se dice que si sabes leer los pozos del café, puedes predecir el futuro. El té turco es mucho más que una bebida en Turquía, es un símbolo de hospitalidad, amistad y conversación. Se ofrece a los invitados como muestra de bienvenida y se consume a todas horas, desde el desayuno hasta la cena. El té turco se prepara en una tetera doble, donde el agua se calienta en la parte inferior y el té concentrado se prepara en la parte superior. Se sirve en vasos pequeños con forma de tulipán y se acompaña de terrones de azúcar. El café turco, por otro lado, es una bebida con una preparación y un consumo ritualizados. Se prepara en una olla especial llamada cezbe, con café molido muy fino y agua. Se calienta lentamente hasta que forma una espuma espesa, y luego se sirve en tazas pequeñas sin filtrar los pozos. Después de beber el café, se dice que puedes leer el futuro en los pozos que quedan en la taza. Así que, como ven, Turquía es un país que lo tiene todo: historia, cultura, misterio, amor, aventura y gastronomía. Es un país que te atrapa desde el primer momento y que te deja con ganas de volver a explorarlo. En resumen, hemos recorrido las calles de Estambul, visitado Santa Sofía y la Mezquita Azul, nos hemos perdido en el Gran Bazar y el Bazar de las Especias, hemos escuchado las leyendas del Palacio de Topkapi, hemos volado en globo sobre Capadocia y hemos probado la deliciosa comida turca. Ha sido un viaje increíble. Espero que hayan disfrutado de este viaje virtual a Turquía tanto como yo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Ahora, quiero saber qué les pareció. ¿Qué fue lo que más les gustó de Turquía? ¿Qué lugar les gustaría visitar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también puedan descubrir la magia de Turquía y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos viajes virtuales. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, viajeros.